Hola, mi nombre es Ángel Azael Analco Ochoa. Soy maestro de violín de los talleres de formación artística Pedro Ángel Palou, pertenecientes a la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. En este video vamos a ver los principios básicos para poder entender una partitura. Bien, recordemos que nuestro sistema musical se basa en 7 sonidos, los cuales ahorita vamos a representar por sílabas. Estos sonidos van a ser Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. ¿Sí? Estos sonidos son todos los sonidos que representan nuestra forma de hacer música. Obviamente puede existir, estos sonidos pueden existir en distinta frecuencia, es decir, pueden ser o más graves o más agudos, y hay también otra forma de representarlos de manera universal por medio de letras. Entonces, a Do le corresponde C, a Re, D, a Mi es E, a F, a Fa, F, a Sol, G, a La, A, y así B. ¿Sí? Ahora, muchas veces cuando nosotros aprendemos música de manera empírica, generalmente es como empezamos, pero también existe una forma en la cual nosotros podemos graficar todo esto en una partitura, y para ello ocupamos el pentagrama. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 5 espacios en el cual por medio de puntos o bolitas representamos los sonidos en dicho sistema. En el pentagrama empezaremos a contar las líneas del pentagrama de abajo hacia arriba. Esta es la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5. Y también vamos a contabilizar los espacios. Espacio 1, espacio 2, espacio 3, espacio 4. ¿Sí? En este pentagrama, repito, por medio de círculos ya que se colocan entre las líneas o entre los espacios, es como le vamos a dar colocación a todos estos sonidos. Muy importante, algo que nosotros ocupamos en una partitura es la clave. La clave, clave o llave, es aquel símbolo que nos indica la colocación de los sonidos. ¿Y cómo nos los indica? En el punto en el cual empieza la llave o clave, va a ser la nota que lleva el nombre de la clave. ¿Cómo es esto? La clave de sol o llave de sol es un gráfico que empieza a escribirse en la segunda línea con un pequeño punto, y en este caso con este pequeño punto indica dónde va a estar sol. Por eso es que se llama llave o clave de sol. ¿Sí? En este caso también existe la clave de Fa. La clave de Fa entonces empieza en la cuarta línea, y eso quiere decir que en donde empieza la clave va a ser Fa. ¿Sí? Supongamos, si aquí es Sol, entonces en el espacio siguiente la nota que va a seguir va a ser La, y en el espacio que precede va a ser Fa. Aquí en este caso, en la clave de Fa, la nota que sigue va a ser Sol y la nota que antecede va a ser Mi. ¿Sí? Para eso sirven las claves, para poder colocar los sonidos. Ahora, generalmente la clave de sol se ocupa para instrumentos muy agudos. ¿Por qué? Porque al estar sol acá, aquí en esta parte nos queda toda esta parte del pentagrama para escribir sonidos agudos, y nos limita el espacio para sonidos graves. La clave de Fa es aquella clave que se ocupa para instrumentos o voces graves, y entonces nos permite utilizar un mayor rango de sonidos graves o escribir sonidos graves dentro del pentagrama. Y obviamente los sonidos agudos van a quedar un poquito fuera del alcance, pero sí se pueden escribir. Cuando un sonido no entra dentro del pentagrama, se ocupan pequeñas líneas adicionales. Es como si escribiéramos otra línea en el pentagrama, solamente que no vamos a ocupar
toda la línea, sino nada más la línea en la cual está escrita la nota. ¿Sí? Y puede haber líneas adicionales superiores que están arriba del pentagrama o líneas adicionales inferiores que están abajo del pentagrama. ¿Sí? Entonces, quedamos que en una partitura vamos a encontrar el pentagrama, vamos a encontrar una llave o clave y después vamos a encontrar un indicador de compás. Generalmente el indicador de compás es una forma en la cual se distribuye el tiempo gráficamente en una partitura. Por el momento no nos vamos a meter tanto en eso, pero generalmente el indicador de compás se representa con una letra C o con alguna fracción, ya sea 3/4, 2/4, 6/8, etc. ¿Sí? Bien. Después de esto, vamos a ver que los sonidos entonces se pueden, el nombre de los sonidos se representa de acuerdo a la posición que tenga en el pentagrama. Y también vamos a ver que la duración se representa por la forma que tengan las bolitas o el relleno que tengan. Por ejemplo, la redonda se representa generalmente con un círculo y esto equivale a 4 tiempos. Nosotros vamos a denominar a tiempo a cualquier pulso constante entre una percusión u otra, ¿sí? En este caso, el tiempo puede ser muy rápido o muy lento. ¿Sí? Entonces, en el caso de la redonda, quedamos que es un sonido o es una representación de duración que tiene 4 tiempos. Si yo dijera una redonda con la sílaba la, entonces tendría que tener 4 percusiones, o en este caso que lo estoy representando con aplausos, 4 aplausos. Si digo la sílaba la con duración de redonda, tendría que ser la. ¿Sí? Entonces, esto es una redonda. Siguiente símbolo. Va a tener 2 tiempos y va a ser una blanca. ¿Sí? En este caso, entonces, si yo representara con una sílaba la una blanca, tendría que ser de 2 aplausos. La. Y después de esto, vamos a ver la negra, que esta dura un tiempo. En este caso, igual, si represento la negra con los aplausos, entonces, pensando que cada aplauso equivale a un tiempo, entonces solamente sería la. Con esto podemos empezar a entender un poquito más la partitura. Quedamos que entonces el pentagrama sirve para ubicar por medio de la posición de las bolitas los sonidos, y entonces con esto, de acuerdo a la forma o relleno que tengan las bolitas, es la duración del sonido. ¿Sí? Regreso a mi punto anterior, en el cual quedamos que entonces las líneas se cuentan de abajo hacia arriba, es la 1, 2, 3, 4, 5, espacio 1, 2, 3, 4. Tengo entonces mi clave o llave, en este caso también mi denominador, mi indicador de compás. Y entonces con esto ya puedo escribir los sonidos, ¿sí? En este caso, como quedamos que el punto en donde inicia la llave es sol, entonces para abajo va a ser secuencia de sol, la, si, y vuelve a repetirse el mismo sistema, sol, la, si,
do, re, mi, fa, sol, la. Y hacia abajo de sol, entonces vamos a colocar los demás sonidos. Entonces tengo de sol, hacia arriba tengo sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, y etcétera. ¿Sí? Y hacia abajo, entonces tengo de sol a fa, sigo este mismo sistema que recuerden es un ciclo que se vuelve, es cíclico. ¿Sí? Entonces, sol, fa, mi, re, do, si, la, y etcétera. ¿Sí? Le repito, ocupando en este caso líneas adicionales, todas las notas que no quepan las vamos a seguir ubicando ya sea arriba o abajo. Bien, entonces con toda esta información podemos ya interpretar una partitura, porque generalmente una vez de encontrado clave, indicador de compás, vamos a encontrar entonces los sonidos Con esta información, entonces, podemos ya descifrar un poquito más una partitura. En este caso, por ejemplo, tengo que este sonido es un la que tiene una duración de redonda. Este sonido es un si porque está en la tercera línea del pentagrama y tiene duración de una blanca. Este sonido es un sol porque está en la segunda línea del pentagrama y tiene duración de blanca. Después tengo la, segundo espacio, sol, segunda línea, fa, primer espacio, mi, primera línea, todas con duración de negra. Después tengo fa en el primer espacio con duración de blanca, sol y la con duración de negra, sol en la segunda línea, la en el segundo espacio, si, que es una redonda en la tercera línea, y do en el cuarto espacio con duración de redonda. Obviamente esta es una forma que se me acaba de ocurrir, pero en general todas las partituras entonces tienen una distribución específica, y con esto podemos entonces empezar a entender cómo poder leer una partitura. Obviamente, de acuerdo al instrumento que toquemos, es en donde es muy importante pensar el lugar específico en donde vamos a encontrar ese sonido, ¿sí? Entonces, otro símbolo que se me estaba pasando son las líneas de compás, que son estas líneas que delimitan duraciones específicas dentro de cada compás. Pero también eso lo podríamos especificar en otro video. Bien, si yo leyera todo este ejercicio, entonces tendría que repito, la redonda, si blanca, sol blanca, la, sol, fa, mi negra, fa blanca, sol, la negra, si redonda, do redonda. Recuerden, redonda 4, blanca 2, negra 1. Suponiendo que cada aplauso que estoy dando equivale a un tiempo, entonces tendría que ser la, si, sol, la, sol, fa, mi, fa, sol, la, si, do. Y de esta forma acabo de leer la partitura, y esto es lo que yo podría ejecutar en mi instrumento. Espero que este video les haya gustado.
y espero que toda esta información les sirva. Muchas gracias. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.